¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día martes 10 de diciembre del año 2019. Qué gusto saludarlos y al mismo tiempo ya vamos a ingresar al tema que vamos a abordar. Pero antes, rápidamente, vemos cómo se va a comportar el tiempo, los datos del tiempo para las próximas horas, como también para los próximos días. Los datos del tiempo son presentados por Rexona Clinical, máxima protección contra la transpiración más extrema. La temperatura actual en Ciudad Capital, 30 grados, la sensación térmica 32 grados, la humedad del 57%, el viento a 9 kilómetros en la hora, nor-noreste. Veamos las variaciones que se van a producir en horas de la noche. De 28 pasará a 24 grados. En horas de la madrugada de 24 pasará a 22 y mañana, atención, arrancamos el día miércoles con una mínima de 22 y en horas de la mañana ya vamos a alcanzar 30 grados. A ver, la temperatura y los datos del tiempo extendidos para los próximos días. Miércoles mínima 22, la máxima 34. Hay probabilidades de lluvia, así como teníamos hoy. Hablamos de bajas probabilidades, pero es lo que plantea meteorología. Para el día jueves también 23 de mínima, 34 de máxima, con probabilidades de lluvia. Las extremas para el día viernes 22, 32. Y el día sábado también hay pronósticos de lluvia, 24 de mínima, 35 de máxima. Así arrancamos nuestra edición de Puntos de Vista de esta jornada, día martes 10 de diciembre del año 2019, con esas imágenes imponentes realmente del felino más grande, más importante de América. Hablamos del jaguar o del jaguarete, como lo conocemos en nuestro país. La temperatura actual 30 grados en territorio nacional. Como siempre ponemos a disposición el número de WhatsApp para la gente, para entrar en contacto, para que podamos recibir sus comentarios, las consultas también que quieran realizarnos en nuestra edición de hoy del día martes de Puntos de Vista. Vamos a saludar a nuestros invitados. Vamos a comenzar aquí con la bióloga Laura Villalba, que nos acompaña. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarnos y compartir un poco todo esto que estamos haciendo por nuestros jaguares en el Chaco. Gracias. El ingeniero Ángel Bruschetti, que también nos acompaña. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien.
Muchas gracias por la invitación. Ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Sí, quiero comenzar un poquito hablando de, no sé si el currículum, pero sí la experiencia que ustedes tienen en la materia. Porque estuve leyendo, me envió la productora general del programa, me envió bien temprano todo lo que se refiere a la experiencia que ustedes tienen. Porque es lindo no solamente hablar de la vida silvestre, sino también conocer un poco de nuestros invitados. Vamos a comenzar con Laura, que tiene una vasta experiencia en el Chaco paraguayo principalmente, Laura, ¿no? Sí, nosotros con WSS estamos desde el 2011 tratando un poco de cambiar esa idea de que la parte productiva en nuestro país es en detrimento, por ejemplo, de la vida silvestre, de nuestros bosques. WSS se instaló en el país buscando alternativas para trabajar con la parte productiva. Más del 90% de nuestro Chaco estaba en manos privadas. Entonces, aparte de conservar los parques nacionales que ya tenemos que trabajar también con la otra parte, porque también tiene fauna. Yo soy bióloga, trabajo en el Chaco, o sea que toda mi carrera trabajé en el Chaco. Y bueno, con WSS estamos desarrollando este programa de conservación de especies de la vida silvestre, de buenas prácticas ganaderas. Estamos tratando de buscar cada día más alternativas. Claro, qué interesante, qué interesante. Ingeniero, si puedes comentarnos un poquitito también tu experiencia en la materia, trabajando en la conservación de estos hábitats, de nuestra fauna, de nuestra flora. Sí, bueno, a mí me toca un poco más como de formación de la parte productiva, ¿verdad? Tratando un poco de armonizar lo que sea el tema productivo. Nuestro país es básicamente agropecuario, vamos a seguir dependiendo de esa producción, ¿verdad? Por mucho tiempo aún, ¿verdad? Va a seguir siendo la base de nuestra economía y también mantener las áreas silvestres que todavía nos quedan, ¿verdad? Y dejar también para las generaciones futuras lo que nosotros pudimos ver lo que tenemos un poco más de 50 años, vimos ya bastante, ¿verdad? Y vimos también el cambio que se dio, pero lo que tratamos es de buscar armonizar producción con conservación. Claro, claro, encontrar el equilibrio. Laura, quiero comenzar con una pregunta así en términos generales. ¿Cómo somos nosotros, los paraguayos, aquellos extranjeros que tomaron como tierra propia la República del Paraguay también? Ahí ya me refiero también a los extranjeros residentes en la República del Paraguay, en la conservación de nuestros ecosistemas. Bueno, lo que pasa es que en Paraguay existen todas las leyes que tienen que existir. Muchas veces esas leyes no son cumplidas como tiene que ser. Entonces, estamos de todo, ¿verdad? O sea que hay productores, nosotros hemos trabajado con productores que realmente hacen las cosas bien, quieren hacer las cosas bien, pero como hay de todo, siempre hay otros productores que no tanto. Nosotros siempre tenemos la idea de que deberíamos ser un poco más rígidos, por ejemplo, pero las intenciones en la mayoría de los productores con quienes nosotros hemos estado trabajando realmente no es tan malo como parece. En realidad tienen buenas intenciones, ellos quieren producir, quieren que sus hijos sigan produciendo y eso es una visión sostenible en el tiempo. Ahora, buscar las mejores alternativas para que eso realmente se haga bien es el desafío. Nuestra organización trata de trabajar en eso, de apoyar en eso. Muchas veces, incluso el ingeniero Bruschetti me dice, hay productores a quienes ya no le vamos a enseñar nada, lo hacen muy bien, han sobrevivido por más de 100 años produciendo de la misma manera y mejor. Pero siempre hay cosas que se pueden hacer, hay productores que dicen, realmente yo no me ocupaba de esta parte de la fauna, lo puedo hacer ahora. Entonces esas alternativas van surgiendo. Yo creo que todavía hay oportunidades para hacer las cosas bien. Estamos trabajando en eso y la buena intención de mucha gente también se suma un poco a eso. Claro, claro. Porque al final podemos tener buenas voluntades, pero si no actuamos en consecuencia es el problema. Y quiero utilizar un ejemplo, pero acá de esta región, ¿verdad? Hace poco la bajante del río nos demostró cómo somos con el río, ¿verdad? Y si somos así con el río, me imagino que somos así también con otros aspectos de los ecosistemas que tenemos en Paraguay, ingeniero. Bueno, yo creo que cada uno ve las cosas desde su lugar y desde su comodidad, sí, ¿verdad? Sí. Normalmente hay una especie de satanizar la producción, ¿verdad? Tanto la producción agrícola como la producción ganadera. Sí. Pero también tenemos que ponernos del lado del propietario. Claro, claro. ¿Verdad? Claro. Él está viviendo la situación, él está invirtiendo
En el caso del agricultor está pendiente de la lluvia, porque básicamente dependen de eso. Y se juega un gran capital, se juega a veces todo lo que tiene en cada zafra, ¿verdad? Y bueno, así como dijo Laura, las leyes están para ser cumplidas. Hay que hacer cumplir las leyes, ¿verdad? Y también ir viendo de manejar y recuperar tal vez lo que hemos perdido en la zona oriental. Sí, tenemos otro escenario, no el mismo escenario que el que tenemos en el Chaco, y que creo que tenemos todavía mucho futuro para especies tan emblemáticas como nuestro yaguareté, ¿verdad? Que tiene mucho futuro dentro de las fronteras nuestras y también más allá, porque tenemos la ventaja de que en el norte de Paraguay y el sur de Bolivia están unos parques y unas reservas bolivianas muy importantes, entonces para esa conservación transfronteriza de las especies, ¿verdad? Especialmente de especies que requieren mucho territorio como el yaguareté, ¿verdad? Entonces hay un futuro para la especie, pero como decía el video ese que vimos antes, la principal especie que está apeligrándoles somos nosotros, tanto por la ocupación del hábitat como con los conflictos que se dan muchas veces con los productores cuando empiezan a atacar el ganado, ¿verdad? Claro. Y insisto yo siempre también en tener la perspectiva del productor, porque muchas veces lo atacamos nomás, pero cuando el ganado es nuestro y las pérdidas se están dando, también hay que ponerse en el lugar. Entonces ahí es donde entra, por ejemplo, WSS con algunas medidas y algunas pruebas de ciertos métodos como para ir disminuyendo estos conflictos entre los grandes felinos y la producción ganadera. ¿El yaguareté hoy día está en peligro, Laura? Sí, en realidad hubo una gran disminución de sus poblaciones a nivel de toda América. Anteriormente teníamos yaguareté hasta Estados Unidos, México, toda América Central, América del Sur. Ahora prácticamente esas poblaciones han disminuido bastante. La pérdida de su hábitat, como dijo Ángel, es muy grande. Pérdida de hábitat, la disminución de sus presas potenciales, y a eso en el Chaco le sumamos los conflictos que son reales. O sea, esos conflictos son reales en el sentido de que el jaguar ataca el ganado y muchas veces esos propietarios no tienen una alternativa, no tienen otra alternativa. Les afecta de diferentes modos. Hay propietarios, pequeños propietarios que tienen 50 cabezas con uno que el yaguareté case, ya le genera una gran pérdida. Y los grandes propietarios pierden hasta 150 cabezas al año, que también repercute si lo cambiamos, si hacemos ese cambio en guaraníes, es bastante grande la pérdida. Y bueno, por supuesto, todo eso fue bajando un poco la población del jaguar, y todos esos objetivos están puestos a disminuir esos conflictos. Y a ver, el yaguareté en nuestro país se ve amenazado por esa situación de la expansión que tiene la producción, o también la caza furtiva, entre otros elementos. Es la suma de todo, es la suma de todo. Aparte de estar disminuyendo su hábitat, disminuyen también, por supuesto, sus presas en muchos sitios. Es un carnívoro por naturaleza, y le ponemos ganado. Sí. Entonces yo siempre doy este ejemplo. En las grandes propiedades, a veces toda la etapa de nacimiento de los terneros son en una sola época. Nacen terneros, uno tiene hasta 5.000 placentas por todos lados, olor a sangre por todos lados, un carnívoro, ¿sí? Bastante hacinado. Entonces, por supuesto que va a atacar al ganado. Claro. Entonces, lo que nosotros tratamos de ponerle un poco de obstáculos para que no le sea tan fácil, y busque otras alternativas como sus presas naturales. Nosotros usamos cercos eléctricos, el tema de los encerros, el tema de las luces LED y otras alternativas que van surgiendo. Todo el tiempo estamos en la búsqueda de esas alternativas para tratar de disminuir esa mortandad en las épocas más vulnerables. Y ese es un trabajo muy en conjunto con los propietarios. Claro, se tiene que hacer. Y de la misma forma como se trabaja en el Chaco, también se trabaja en la región oriental, ingeniero. Nosotros como institución estamos concentrados como en paisajes. Y particularmente WSS Paraguay está concentrado en el Chaco Paraguay. En el Chaco Paraguay. Y a ver, se estima la población de jaguares que hay en el Chaco paraguayo. Yo quisiera dejarle esa pregunta a Laura, que es bióloga, ¿verdad? Entonces,
Bueno, ¿Se no, estima una cantidad de población? O... siempre se habla de 500 individuos, se habla de 400, nadie sabe a ciencia cierta Es cuánto. poco, eso que decir. Es Suena poco. Suena poco. Ocurre que no existe un estudio así. Nosotros estamos trabajando desde hace 2 años, 3 ya va a ser ahora, haciendo un monitoreo para ver un poco la densidad poblacional en uno de nuestros parques más grandes, que es el Parque Nacional Defensores del Chaco. 720.000 hectáreas. Imagínense que estamos haciendo hace 2 o 3 años ya un estudio bastante pormenorizado y con cámaras trampas, y hemos podido monitorear hasta ahora solamente el 10% del parque. Porque es difícil, porque es de accesibilidad muy difícil, la verdad que es muy difícil hacer. No existe todavía un estudio poblacional a nivel de todo el Chaco que nos pueda dar un número más exacto. Ahora, por ejemplo, ahí estamos viendo también otra fauna silvestre, ¿verdad? De distintas características. Esto es en el Chaco paraguayo, Laura, ingeniero, ¿no? Sí, Son imágenes estas son del Chaco imágenes de paraguayo. nuestras cámaras en el Chaco. Qué lindas imágenes. Esa misma situación, si trasladamos el caso Yaguareté con otros animales, también se da la misma cosa. No va a ser tanto el conflicto. En realidad, hay otra especie como el puma, por ejemplo, que también causa bastante conflicto con la ganadería. Las otras especies causan algún tipo de conflicto, pero no es tan fuerte como pueden causar estos grandes felinos, ¿verdad? Porque ahí ya hay, cuando decimos de un ataque de un felino al ganado, estamos hablando de pérdidas económicas para el ganadero, por ejemplo. Por supuesto, sí. También, por supuesto, si no tuviésemos nada de predadores grandes como los grandes felinos, entonces justamente estas especies herbívoras podrían proliferar también y en algún momento podrían causar mucho problema para los sembrados, por ejemplo, ¿verdad? ¿Nuestros felinos tienen diferentes colores de piel? Bueno, es que hay algunas especies diferentes. Tenemos, por ejemplo, Pantera onca, que es nuestro yaguareté bastante grande, que puede ser melánico. No sé si llegaste a ver alguna vez que totalmente negro. Claro, totalmente negro, por eso. Sí, pero siguen teniendo las rosetas, solamente que a contraluz se puede ver. Esa es la especie Pantera onca. Luego está el puma con color, que es nuestro puma, que es completamente de un solo color. Sí. Y luego están los pequeños felinos, el Leopardus pardalis, el Giuffrogi. Tenemos varios, pero sí ya son los tiricas, los ocelotes más pequeños. Esos son los felinos que nosotros tenemos. En Paraguay. En Paraguay. A ver, en Sudamérica o en las Américas, el felino más importante es el yaguareté. El yaguareté. El yaguareté. Por sus características, por Es el su más grande. velocidad. Es el más grande. De hecho, es el más grande. Y los ejemplares más grandes, hoy justamente tuvimos en el Ministerio del Ambiente con trabajo de evaluación ecorregional de la zona pantanal, ¿verdad? Y estaban hablando de que los ejemplares más grandes están en esa zona de hasta 150 kilos, ¿verdad? En el Pantanal. En la zona de Pantanal. Por la disponibilidad de alimentos y una serie de cuestiones, ¿verdad? Si lo confrontamos con felinos de Sudáfrica, de África, tienen diferentes características, ¿no? Bueno, la verdad, nosotros tuvimos la suerte de verle al león, por ejemplo, que es muchísimo más grande. Perdón que te interrumpa, Laura. Tantas preguntas me surgen porque son diferentes cosas, ¿no? Este es el león paraguayo que nosotros le llamamos. El puma. El puma es el león paraguayo, sí. Solo la diferencia es que no tiene la melena y Claro. son especies diferentes. Y luego otro felino grande que vimos es el leopardo allá. Es bastante parecido a nuestro yaguareté, pero más pequeño, un poquito más pequeño. No alcanza el tamaño grande de nuestro yaguareté aquí en él. El trabajo de conservación que se está realizando con los productores tiene que ver con minimizar los impactos que se puedan dar en ambos sectores, o también se está trabajando en aparearlos, que tengan nuevas crías. No, o sea, se está haciendo uno de esos trabajos en Argentina, pero nosotros no. Ahora se necesita mucha tecnología para eso, Laura. Y espacio y fondos, ¿verdad? O sea, en el Iberá lo pudieron hacer. Incluso nosotros, los paraguayos, les prestamos el macho para que haya una cría de jaguares ahí en el Iberá. Les prestamos por un tiempo y luego ese macho regresó ahora en Yacyretá. Pero nosotros no estamos haciendo eso, ya es conservación ex situ. Nosotros lo que hacemos es la conservación in situ. Tratamos de conservar a la especie en su hábitat natural. Entonces tratamos de paliar esa situación, disminuir los conflictos, disminuir las mortandades y tratar de mantener a esa población con buena salud y con todas las necesidades ecológicas que tiene, ¿verdad?
Cuando hablamos de animales silvestres, así como todas las imágenes que estamos viendo, estamos hablando de una necesidad boscosa con densidad importante, ingeniero. Bueno, no siempre es en el bosque que están los animales, ¿verdad? Dependiendo del hábitat que sea, pueden ser humedales, pueden ser costas de ríos, pueden ser bosques, pueden ser pastizales, ¿verdad? Cada ecosistema o cada región tiene su fauna particular, ¿verdad? En el caso del Chaco, lo que sería la última frontera que estamos hablando, sí estamos hablando de bosque seco, ¿verdad? Pero con abundante fauna, ¿verdad? Un poco de lo que estuvimos viendo en las imágenes. Sí, sí, son imágenes realmente impresionantes. Hay zonas más menos secas en el Chaco que le favorece también, porque me imagino que estos animales tienen que alimentarse, tomar agua, una serie de cosas. Lo que necesitan son zonas boscosas lo más continuas que se puedan. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Parque Nacional de Defensores del Chaco, que yo siempre digo que es la zona boscosa más continua que tenemos. Pero luego están otros parques y dentro de las propiedades privadas están las áreas de reserva. El esfuerzo que estamos haciendo es que esas áreas boscosas mantengan la conectividad. Entonces estamos trabajando en las conectividades para que puedan moverse de un lugar a otro. Estos animales necesitan esas áreas boscosas para refugiarse, para conseguir sus alimentos. Pero como dijo Ángel, nosotros hemos puesto y estamos haciendo un estudio actualmente de colocar cámaras trampas en zonas altamente productivas en el Chaco Central. Y estamos colocando en pastizales, en zonas de cortinas rompevientos, en áreas de reserva, en aguadas, para empezar a comparar un poco el uso de esta fauna en estos distintos hábitats. Y hasta ahora los resultados preliminares nos muestran que todos esos sitios son utilizados por la fauna. En general, todos, prácticamente. Daban un dato importantísimo, creo que la teleaudiencia también va a coincidir con eso. El 90% del territorio chaqueño está en manos privadas. Está en manos privadas, está en manos privadas y también de la zona oriental. La zona oriental inclusive más, porque tenemos menos reservas. Entonces, esas reservas de bosque o de los diferentes biomas que tenemos en el país están en manos privadas, casi todas, ¿verdad? Entonces el método sería encontrar el equilibrio, por supuesto, entre los dos sectores, ¿verdad? Y así mismo, como dijo Laura, siempre tratar de mantener esa conectividad con las áreas donde queda todavía un bosque o donde queda un humedal, ¿verdad? Tratar de que, porque si no, vamos a tener el efecto isla. Podemos tener jaguares, como es el caso hoy de la Reserva Maracayú, ¿verdad? Que son poco más de 50.000 hectáreas de bosque. Hay todavía jaguares en la oriental, ¿verdad? En esa parte. Pero no tienen futuro esas poblaciones. Si no hay un cruce de poblaciones, va a haber un endemismo tal que va a haber una consanguinidad y no van a ser viables en el tiempo, ¿verdad? Por eso hablamos de la viabilidad de las poblaciones de yaguareté para el Chaco. No solamente con las que se encuentran en la zona de bosque, digamos, del Chaco, la zona de Pantanal, que es otro tipo de ambiente, ¿verdad? Y también las que están en Bolivia y Brasil mismo. El yaguareté cruza el río Paraguay nadando como si nada, ¿verdad? Es un gran nadador y... Se sumerge el yaguareté, ¿verdad? Y por momentos, pero tampoco no puede respirar ahora. Se sumerge, pero sale otra vez. Sí, sale rápido. Para sigue su siendo un cacería. mamífero. Sí. Porque yo estuve viendo imágenes. Sí, de hay una justamente que agarra un carpincho en la zona de Para Pantanal. cazar. Sí, Para cazar. Qué destreza tiene este. No, es A ver, imponente. y si hablamos un poquito de los otros felinos, el yaguareté es el que está más amenazado. Sí, de cierta forma para nosotros sí, acá en nuestro país sí. Por supuesto, lo que pasa es que es mucho más indicador, es una especie de paraguas, está por arriba de todo. Si vos conservás el yaguareté, estás conservando todos los demás que vienen por abajo. Es decir, si vos conservás un hábitat lo suficientemente grande como para conservar a un yaguareté, entonces ya estás conservando todos los demás. Por eso decimos que está bastante amenazado. Hay otras especies que no son felinos que sí también tienen un alto grado de amenaza, como el Priodontes maximus, el tatucarreta, por ejemplo, para nosotros acá está, o el aguaraguazú, ¿no? Sí, el yaguareté, ¿verdad? Sí. Y otras especies que hay también en menor cantidad y aparte el hábitat está muy amenazado también, ¿verdad? En estos casos que estamos mencionando, el tatucarreta, entre otros, es más bien por la caza, ¿no? Por la caza, pérdida de hábitat y otros factores que podrían... muchas especies, por ejemplo, fueron perseguidas por su piel en un momento dado cuando esto era permitido, la venta de partes de animales.
Sí, hay muchos factores que a las diferentes especies le afecta a diferentes factores, ¿verdad? Y bueno, entre esas siempre fue la mayor fue la pérdida de hábitat. ¿Y la piel del yaguareté sigue siendo muy preciada por la cacería furtiva o...? No sé si tanto la piel como tal, ¿verdad? Paraguay tiene la cacería prohibida, sí. O sea, no tenemos cacería de trofeos, Sí. pero sigue siendo el animal más emblemático que tenemos, ¿verdad? Y el ser humano es un ser vanidoso. Entonces el tema de las pieles, o del cráneo, o de colmillos, sigue siendo un trofeo personal. una cuestión personal de vanidad, ¿verdad? Entonces esa cacería furtiva muchas veces se da por eso, y otro por la amenaza que hay con el tema del ganado, ¿verdad? Entonces ese personal de campo que está trabajando con eso muchas veces ve disminuido sus ingresos. Entonces su lógica es local, es muy particular, ¿verdad? Por eso yo insisto siempre en ponerse de ese punto de vista. Nosotros tenemos tal vez otra visión, nosotros de la institución también, ¿verdad? Pero tenemos que hacer el esfuerzo de que todos tratemos de pensar lo mismo y de conservar la especie, ¿verdad? Porque está amenazada. Encontrando un equilibrio, ¿verdad? Es lo que es la producción también. Pero hay un dato no menor, que por ley está prohibida la cacería del yaguareté, está penado por ley. Entonces, esa hay que tener en cuenta eso. Hay que partir de ahí. Y con pena fuerte, ¿verdad? Con pena fuerte, y a partir de ahí buscar otras alternativas. ¿Verdad? Eso. A ver, me gustaría saber y que vayan pensando, decíamos, el 90%, y nos fijamos en el Chaco paraguayo, el 90% del territorio está en manos de personas, de empresas, de la producción privada. ¿Cuánto es el porcentaje que es consciente que hay que cuidar esta fauna? Vamos a tratar de responderlo a la vuelta de la pausa. Brevísima pausa, gente. Ahí tienen el número telefónico del WhatsApp para que puedan hacernos las consultas. Hoy estamos abordando el tema del clima, conservación y la fauna del Chaco paraguayo. Brevísima pausa, a la vuelta seguimos con más puntos de vista. Estamos avanzando, entrega del día martes de puntos de vista. Son las 20:35, alta aún la temperatura, 30 grados la temperatura actual. Es momento de hablar de Unicentro antes de avanzar, y por supuesto, cuando hablamos de Unicentro, hablamos de los días de locura. Claro, aprovechen los descuentos especiales, sobre todo en estos días, porque los sueños de Navidad lo cumplimos en Unicentro. Lo podés hacer en los descuentos especiales, en estos días tan especiales, porque en Unicentro nos inspiramos en vos. Sueños de Navidad en Unicentro. Te esperamos en todos los locales y en Casa Matriz. Queremos compartir con ustedes algunos mensajes que vamos recibiendo a través de nuestro WhatsApp, el 0985-625-000. Clima y conservación de la vida silvestre. A ver, cambien el subtítulo, digan animales silvestres, recuperan territorio avasallado por ganadero. Un yaguareté vale más que 150 cabezas de ganado. Ojalá que todos piensen así, ¿verdad? A ver, tienen que controlar los policías que vienen del Chaco o de cualquier parte del interior, porque yo tengo varios vecinos y traen de todo. Carne de guazú, yacaré, carpincho, de todo, dice este mensaje. A ver, otro mensaje, por favor. Estamos recibiendo los mensajes, gente, a través del 0985-625-000. Esto que dice la gente es una gran verdad. Hay todavía malas costumbres, malos hábitos de traer animales silvestres. Nunca digan que es pérdida, que pierden ganado a causa del yaguareté. Ganado hay millones en un mundo. El yaguareté está a años de extinguirse. Eso sería una pérdida. Que coma lo que quiera comer, está en su casa, está en su derecho, dice este mensaje. A ver, otro mensaje. Hola, ¿hay predisposición de parte de ganaderos para la instalación de la tecnología para la conservación del yaguareté? Muy buena pregunta. Vamos a trasladarle aquí a Laura y al ingeniero que nos acompaña en esta jornada.
A ver. Ahí está. Se debe cambiar la ley. En la actual reforma del Código Penal, el profesor Cronauetter y la Comisión Codificadora ni piensan elevar las penas que interesan a los crímenes ambientales. Matás un yaguareté o echás 100 hectáreas de bosque y la pena es una vergüenza, dice. Hasta 5 años, que nunca vas preso. O multa, que por más alta que sea, a los empresarios del agro no les hace nada. Pagar 500, 1000 o 3000 millones. Total, el daño ya está hecho. Pongamos pena privativa de libertad de mínimo 15 años. A ver quién se anima a talar bosques o matar animales. Muy interesante el planteamiento, muy interesante. La gente se está sumando a través de los mensajes. Vamos a comenzar con el ingeniero nuevamente las rondas de repreguntas para conocer bien el Chaco y sobre todo ya tomando en cuenta estas consultas de la gente. ¿Se está respetando más hoy día el hábitat de estos animales, ingeniero? Lo primero que tenemos que aclarar una cuestión, ¿verdad? El tema de habilitación de tierras para la producción es una cuestión legal, ¿verdad? Hay porcentajes que tienen que respetarse, ¿verdad? Un 25% es la reserva legal. Que debe forestal. tener cada propietario. Sí, a eso se tienen que sumar las cortinas forestales y la protección de cauces, independientemente de que estos estén secos o no, ¿verdad? Porque en el caso del Chaco son todos antiguos cauces del Pilcomayo que en determinadas épocas están con agua, ¿verdad? Especialmente en la temporada de lluvias. Sumando reserva legal, cortinas y cauces, queda alrededor de entre 40 y 45% de cobertura de bosque. Eso es lo que establece la ley. Ahora, tenemos debilidades en la parte de nuestras instituciones, ¿verdad? Pero, como había dicho al inicio Laura, creo que leyes nos sobran, tenemos suficientes, lo que pasa es que hay que hacerlas cumplir, ¿verdad? Por lo que yo veo en el Chaco se está cumpliendo bastante, ¿verdad? Y también hay sanciones. Y no es cierto que no le afecte a ningún empresario 500 mil o 2000 millones. Yo estoy seguro que le afecta a cualquiera la multa, ¿verdad? Pero por lo menos nosotros tenemos como requisito básico el tema de la gente que entra a trabajar con WSS. Lo que no se negocia es el cumplimiento de la ley. Primero tienen que tener su estudio de impacto ambiental, su habilitación, ¿verdad? De su licencia ambiental, y con eso arrancamos nosotros las actividades. Hay gente que todavía tiene porcentajes de tierras a habilitarse, ¿verdad? Ya sea para agricultura o ganadería. Entonces también buscamos opciones de producción. ¿Cuál sería la opción? Sí. Un buen manejo forestal, sí, ¿verdad? Un pago por servicios ambientales, ¿verdad? O tal vez una ganadería de menor impacto con bajo monte, ¿verdad? Ir viendo ese tipo de opciones, ¿verdad? Y también los diseños, que esos diseños acompañen el tema de corredores de biodiversidad, de conexión entre reservas, de manera a que sea sostenible en el tiempo esa producción, ¿verdad? Había una consulta que me gustaría que analicemos juntos, el tema de las sanciones. Hablaba de multa, pero también de penas carcelarias que se eleven a 15 años. ¿Eso podría ayudar a generar más conciencia? Yo creo que un programa, o sea, un trabajo de conciencia podría incluso generar bastante impacto sin tener que llegar a eso. Es decir, como dice Ángel, el tema de las multas no es que no le afecte. Y en realidad ahora mismo con todo este mundo globalizado que tenemos, en que se sabe todo, que sale, cualquier propietario generalmente cuida de ese tipo de cosas. No es más tan fácil la matanza de un jaguarete, porque eso llega a salir a la luz. O la destrucción del hábitat. La destrucción del hábitat. Y la verdad que cada día eso también es juega un poco a favor de la conservación. En realidad no hay un ganadero ahí buscando matar todo lo que encuentra. Prácticamente ya es muy difícil encontrar ese tipo de ganadero. Encontramos de todo. Por ejemplo, tenemos ganaderos que dicen, yo puse mi propiedad en un hábitat natural del jaguarete, entonces que coma lo que tenga que comer y yo asumo mis pérdidas. Luego están los ganaderos que de verdad están invirtiendo, están necesitando
Y la verdad que cada pérdida para ellos es eso mismo, una pérdida monetaria. Entonces sí están dispuestos a buscar alternativas con nosotros. Y después están los otros ganaderos que son un poco más incrédulos. Es decir, no, en realidad aparte de las pérdidas voy a estar perdiendo mi tiempo con esto. En ese sentido sí haría falta una mayor conciencia, mayor educación, quizás mostrarle un poco cuánto vale realmente tener una fauna como la que tenemos y cómo sería perder toda esa riqueza y no solamente la fauna, sino que también todos esos servicios ecosistémicos que tenemos. Y generalmente un buen productor busca mantener eso, ¿verdad? Y ese porcentaje de esos productores es bajo, de lo que no le importa nada, solamente su producción. Sí, yo quisiera pensar, yo siempre soy un poco más optimista en ese sentido, yo quisiera pensar que un productor que compra tierras en el Chaco para producir no entra con la idea de exterminar todo lo que hay y no. Generalmente cuando empezamos a hablar con ellos de los servicios ecosistémicos, de la necesidad de mantener esa reserva por esa aguada que tiene en ese lugar, por muchos factores, generalmente son bastante razonables y empezamos a buscar alternativas. Yo soy muy optimista y quisiera seguir así porque ese es el motor que nos va a impulsar a nosotros también seguir buscando alternativas, porque si llegamos a pensar que no, que eso es muy difícil, la verdad que no tendríamos mucho más que hacer, ¿verdad? A ver, hablamos de la ganadería, que podrían afectarse con la aparición del felino, pero si hablamos de agricultura, ¿eso no afecta a los habitantes de esa zona? Nos referimos a los animales, a los silvestres. Siempre afecta. Siempre estamos haciendo una intervención. Expansión, ¿verdad? Siempre estamos, pero por eso hablé también de lo que es legal dentro de las explotaciones, ¿verdad? Y esas explotaciones son o ganaderas o agrícolas. En el caso de Chaco, la parte agrícola todavía está un poco rezagada. Claro. Pero yo creo que es algo que se va a venir también. También, ¿verdad? por eso. Si nosotros conservamos esos porcentajes de cobertura, vamos a tener Chaco para los próximos 100 o 200 años. Y con animales silvestres para rato también. Tenemos un ejemplo que lo mencionamos siempre, ¿verdad? En el Chaco Central y puntualmente en la colonia Neuland, que están desde la década del 40. Hicimos un monitoreo con cámaras trampa, ¿verdad? Ahí, a 500 metros del centro, del Hotel Boquerón en Neuland, tenemos registro en cámaras trampa de puma, ¿verdad? Entonces se puede combinar las el dos tema de producción, y esas son zonas altísimamente productivas, ¿verdad? Decías también un elemento importante, ingeniero, cuando hablamos de las instituciones del Estado paraguayo, que deben ir a controlar. Y me imagino que hay varias, entre ellas también aparece la policía. La presencia de estas instituciones en una zona que para nosotros parece lejana, pero que tiene también su dinámica propia. ¿Cómo está el control de estas instituciones? Y la presencia es mínima, ¿verdad? Tenemos que también ser un poco claros con esto, ¿verdad? El Chaco ocupa el 60% del territorio y tiene menos del 3% de los habitantes. Así mismo. Entonces, los problemas van en función también a la población, ¿verdad? Y también el interés de que se les presta muchas veces a estas zonas va en función a la cantidad de votos que tiene cada zona. Entonces, por eso vemos que zonas como Alto Paraguay o Boquerón, todo eso son zonas abandonadas. ¿Por qué? Porque no hay votos, ¿verdad? Entonces, las obras de infraestructura son mínimas. Tenemos la Traschaco, ahora vamos a tener la bioceánica, pero comparando con el resto, no se da, ¿verdad? Entonces, hay poca presencia institucional, hay poca presencia. Por eso consideramos nosotros fundamental el trabajo de trabajar conscientemente con los propietarios. Claro. ¿Verdad? Y un poco como dijo Laura, no es que el propietario compra un bosque de 10.000 hectáreas y la idea es tirarla abajo. Eso primero que lo compra como una inversión, es un negocio, hay una legislación que cumplir, ¿verdad? Y también es su trabajo. Eso también tenemos que ver. Una de las preguntas que dijo, un yaguareté vale más que 150 cabezas. Nosotros consideramos que sí. Pero por eso insisto, hay que ponerse en el lugar del productor de las 150, del dueño de las 150 vacas, a ver qué él opina, ¿verdad? Nosotros opinamos mucho de lo que está lejos, pero bien que cuando llueve salimos a la calle y tiramos la basura al raudal, ¿verdad? Y contaminamos los arroyos de Asunción. No hay un arroyo de Asunción que no esté contaminado. Así mismo. Entonces, queremos que el resto
haga su parte, pero nosotros no queremos hacer la parte mínima nuestra. Esto es un problema de todos, ¿verdad? Y solamente todos juntos vamos a poder solucionar. No tenemos que estar buscando culpables todo el tiempo. Tenemos que trabajar entre todos, ¿verdad? Sí, por eso precisamente usábamos el ejemplo del río Paraguay, que la bajante nos mostró algunos hábitos que debemos cambiar necesariamente para cuidar nuestra naturaleza. Tenemos mensaje de la gente, 0985-625-000. A ver, ¿qué dice la gente? Es una locura como algunos por diversión matan yaguaretés y muchos por ignorancia. Si a mí me dan tierra con bosques en el Chaco, voy a triplicar el número de yaguaretés, dice. Entonces a esta persona tenemos que... A ver, a los policías también cuando vienen del Chaco hay que revisarlos. Sí, claro, por el tema de traer de la cacería. Está prohibida la cacería, ¿no? Está prohibida. Sí. A ver, algunos de los dueños de la estancia pagan a los peones para que maten a los tigres y cascabel. Es otro mensaje. Acá en Paraguay, las leyes no se cumplen o se modifican fácilmente a conveniencia de la plata. Esa es la realidad. Ya no hay bosques ni animales y se van a terminar completamente a cambio de millones de dólares, así de simple nomás, dice este mensaje. Trabajo para una ganadera en el Chaco, Col Seibo, dice. Ahí está prohibido matar ni una vinchuca. Los cencerros nos ayudan, o nos ayudaron bastante. ¿Qué es el cencerro? Los cencerros son unas campanitas que le ponemos. Los ganados, ¿verdad? Sí, pero le ponemos, por ejemplo, a las madres con cría. Entonces, cuando se acerca un yaguareté o un peligro, ellas corren y hacen un ruido tan fuerte que eso evita o le hace cambiar de idea al yaguareté. Voy a pasar una propaganda, digo, pero tenemos un capítulo de uno de los programas de SNT Natural, justamente con un trabajo que lo hicimos con Carlito Valiente en la zona de Pilcomayo, ¿verdad? Y donde estábamos colocando los cencerros. Sí. Que es uno de los métodos, ¿verdad? Es uno de los que le asusta o le disuade al yaguareté para que retroceda. Así es. Estas técnicas funcionan por un cierto tiempo, es decir, por 3 meses más o menos. Luego el yaguareté ya empieza a acostumbrarse y a pillar que no es tanto así. Entonces, estas técnicas funcionan en las épocas más vulnerables. Sí. Es decir, cuando tenemos muchos terneros y cuando la mortandad aumenta, se colocan los cencerros. Y es como de hecho, creemos que no vamos a eliminar el conflicto, pero sí hacerlo más aceptable. Esto siempre funciona, todos los métodos funcionan en la medida en que los dueños del ganado estén también pero ayudando. Qué interesante, ¿verdad? Esa persona que se comunicó y que trabaja en una de las estancias y cómo ya da el dato, el ejemplo que coincide plenamente con lo que nos explicaba Laura, que forma parte del método de cómo se conserva la vida silvestre. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta venimos con las últimas consideraciones con este tema sumamente apasionante que tiene como elemento cumbre al yaguareté, al felino paraguayo. Ya venimos. Tenemos los mensajes que recibimos por WhatsApp para cumplir también con la gente que nos envía sus comentarios a través del 0985-625-000. A ver, la CONADERNA y las Fuerzas Armadas organizaron con bomberos voluntarios un curso de capacitación de incendios forestales a integrantes de las Fuerzas Armadas en el Chaco. Saludo. Ese es un tema también importantísimo, antes de ir cerrando, ingeniero, el tema de los incendios forestales. Eso también genera mucho daño, bueno, al ambiente y al hábitat de los animales silvestres. Por supuesto. Y este año tuvimos unos incendios un poco más fuera de lo normal, ¿verdad? Esa zona de Pantanal tenemos que hablar de que es una zona que se quema frecuentemente. La vegetación está adaptada, de hecho, al fuego, ¿verdad? Se recupera rápidamente, pero en contrapartida se quemaron otras zonas. Tuvimos condiciones muy particulares de verano seco, inviernos muy crudos y unos vientos norte muy fuertes que hizo que este incendio nos llegue desde Bolivia, ¿verdad? La chiquitanía boliviana perdió también cientos de miles de hectáreas de bosque, ¿verdad? Sí. Y al perder estas hectáreas, esta cantidad importante de hectáreas de bosque, con él también se van varios ejemplares de la fauna, ¿no? Sí, yo decía en un momento dado, acá no solamente estamos perdiendo el presente, sino que también el futuro de nuestras especies, ¿verdad? O sea, es como que se nos acorta un poco el tiempo que creíamos que teníamos para la conservación. Se acorta porque perdemos muchas especies de fauna, perdemos mucho. Claro que, de hecho, siempre existieron los incendios, cada 10 años tenemos
grandes incendios, este tipo de incendios. Esta vez se conoció más por el tema de que es más posible de filmarlo, pero y se recupera de nuevo, son sesiones de incendios que se suelen tener, y la fauna se recupera de alguna manera, pero la fauna que estaba ahí existente, claro que lo habrá sufrido demasiado. La sequía también afecta todo el ecosistema, ¿no? Claro, la sequía afecta tanto a la producción como a la vida silvestre. Sí, sí. También vemos eso hoy con el tema de la producción ganadera. Hay una mayor disponibilidad de agua para el ganado y también para la vida silvestre. Y también vemos muchos esfuerzos de los mismos ganaderos en hacer aguadas en la zona de bosque. Justamente forma parte de uno de los manejos también para alejar a los grandes felinos de las zonas productoras, ¿verdad? Entonces se hacen aguadas en las zonas de bosque y la fauna silvestre va ahí, y digamos que el jaguar o el yaguareté se maneja con la fauna silvestre y no se acerca mucho a la parte de vacunos, ¿verdad? Claro, Pero, es como mantenerlos en su hábitat con toda la alimentación y con todo lo que necesitan, ¿verdad? Exacto, como que son animales muy oportunistas. La mansedumbre de un ternero es tal que entonces facilita mucho, ¿verdad? La comida. Ellos matan para comer, ¿verdad? Entonces se les facilita, y por eso, si están con cría y todo eso, es lo que ve la cría y es lo que después va a ser el resto del tiempo, ¿verdad? En ese trabajo, y ya para ir cerrando, Laura, ingeniero, en ese trabajo que ustedes vienen realizando de concienciación para proteger clima, conservación de vida silvestre, su hábitat, su ecosistema, ¿qué pedirían ustedes para estas poblaciones también, o para las propias autoridades, para que ese trabajo de conciencia que se viene realizando cobre más fuerza y se multiplique esa necesidad? Nosotros apostamos bastante en el trabajo, por ejemplo, con los niños. Tenemos un programa, dentro del programa de conservación de jaguares, hay todo un componente que se llama Jaguares para Siempre, y que estamos tratando, y tenemos la idea de que somos bastante pretenciosos, de que en algún momento eso entre en la malla curricular, inclusive, para nuestros niños, porque al final son ellos los que van a ir tomando las decisiones en el futuro. Eso por un lado. Y por otro lado, con los ganaderos, con la gente de ahora, el trabajo de mostrarle un poco la ventaja de que sea sostenible las prácticas que están desarrollando. Si hacen una práctica sostenible de ganadería, eso repercute después en la calidad de vida de su ganado y en el futuro de su producción. Entonces, también estamos trabajando como en todos los frentes. Trabajamos con los niños, con Jaguares para Siempre, trabajamos con los verdaderos tomadores de decisiones, que son los propietarios de tierra en este momento, y también trabajamos con las autoridades de aplicación. En el caso del MADES, por ejemplo, estamos trabajando con ellos en un protocolo, por ejemplo, para responder a estos conflictos, y que los propietarios tengan alguna alternativa y tengan la posibilidad de llamar a la autoridad de aplicación y decirle: tengo este problema, ¿qué me propones hacer? ¿Verdad? ¿Cuál podría ser la solución? Sí. ¿Ingeniero? Bueno, es que nada, insisto yo en esto, este es un problema de todos, y todos somos parte de la solución, ¿verdad? No nos queda otro camino más que seguir apuntando a eso. Y también creo que el papel de ustedes es fundamental en bien informar, ¿verdad? Y no en mal informar, ¿verdad? Tratar de no buscar el enfrentamiento entre una y otra parte. Y yo insisto con esto, yo vengo de una formación de la parte productiva, ¿verdad? Y nuestro país va a seguir creciendo con la parte productiva. Vamos a seguir perdiendo bosques de manera legal, porque eso está en nuestras leyes, ¿verdad? Y se está produciendo. Entonces, tenemos que distinguir el desmonte legal del ilegal y castigar al ilegal, ¿verdad? Y premiar al buen productor y al que está haciendo bien las cosas. Creo que ese tiene que ser el camino, ¿verdad? Gracias, ingeniero, muy amable. Gracias, Laura. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Cerramos Punto de Vista rápidamente. Ya lleva el completo resumen de las noticias aquí en el canal de las noticias. Por su atención, muchas gracias.